para los colombianos y para todas las personas que tenemos un problema de comunicación, de sonido, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos escuchando? Hoy nos conmemora el 9 de diciembre de 1824, donde hace 200 años un héroe nacido en estas tierras libró una de las batallas más importantes de la historia americana, la batalla de Ayacucho. Estoy acompañado de grandes historiadores. Está Gloria Muñoz, Humberto Barrera, Alejandro Ricaurte, con quienes tendremos una conversación acerca de esa vida del gran héroe de Ayacucho y de lo que fue esa batalla especialmente. Quisiera empezar recordando que en esta Casa de la Convención, tal vez uno de los dueños más reconocidos que tuvo esta casa fue don Sinforoso García, gran amigo del general Córdoba, y por ende él estuvo acá en innumerables veces debatiendo con Sinforoso. ¿Por qué no empezamos recordando ese año del nacimiento de José María Córdoba, 1799? Yo quisiera preguntarle a Alejandro que nos diera un escenario de cómo era el panorama mundial geopolítico de aquel entonces, en 1799, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, es un panorama complejo, pues, resumirlo en tan poco tiempo que tenemos. Viene de un contexto internacional, ¿cierto? Un contexto que básicamente el siglo XVIII fue una era de revoluciones. Venimos, por ejemplo, de la revolución de Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos, que influencia mucho el pensamiento, las letras y bueno, todas estas ideas que van circulando a uno y otro lado del Atlántico. Luego viene un contexto de la Revolución Francesa, un contexto bien importante que también alcanzamos a llegar, digamos, esas ideas sobre todo los filósofos ilustrados, que nos indican que hay otros modelos, aparte de las monarquías absolutistas, para digamos, pensarse como territorio o como Estado, como pueblo, como nación. Entonces, digamos, todo ese panorama logra permear estos territorios y se empiezan a crear movimientos. Básicamente surge hacia 1808, bueno, por el expansionismo francés y de Napoleón. La península ibérica queda, digamos, en manos del Imperio francés. Captura a los reyes españoles y los obliga a abdicar, ¿cierto? Eso crea una especie de vacío de poder. Cuando las noticias llegan a América se siente como esa sensación de ilegitimidad, ¿cierto? Al, digamos, abdicar el trono español en manos digamos, un usurpador que fue Napoleón I, ¿cierto? Hermano de Napoleón II. Y, digamos, en la península se comienzan a hacer juntas de gobierno que reasumen la soberanía del rey y envían a los americanos a hacer lo mismo. Entonces los americanos estamos haciendo juntas de gobierno también, a imitación de lo que se hace en la península, para reivindicar esos derechos de gobernar de Fernando VII. Eso fue más o menos, o sea, cuando nace Córdoba en 1799, ya estaba Napoleón obviamente en el poder y ya estaba intentando ampliar su imperio, ¿cierto? Exacto, es esa condición de revoluciones atlánticas que nos permea un poquito. Yo quisiera, Gloria, que es muy experta, historiadora, en el tema de lo contrafactual, que es básicamente otros escenarios que se hubieran dado. ¿Qué pasaría si Napoleón no invade España? ¿Aún seríamos parte del Imperio Español o cuál sería el panorama, Gloria? Pues pensar en una historia contrafactual siempre es complejo, porque son muchos actores y muchas situaciones las que están en juego en ese momento.
estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de nuevas ideas, ideas de la Ilustración, estamos hablando de promulgación de derechos civiles, un tema que relativamente era nuevo y que poco a poco fue calando, no solamente en una élite ilustrada que había ya en la Nueva Granada, sino que era un panorama también mundial, porque a veces creemos que vivíamos muy alejados del contexto internacional y no es así. Las noticias llegaban tarde, pero llegaban, y nos íbamos enterando de lo que iba ocurriendo en el mundo. Entonces, sin la invasión de Napoleón a España no hubiera ocurrido, posiblemente no hubiera habido ese vacío de poder que se empezó a sentir acá, esa necesidad de crear juntas. Gloria, pero esa revolución que se generó después en la Segunda República también se hubiera dado, ¿o qué pensás? Porque este vacío de poder se da a partir de 1810, donde se crean las juntas de gobierno, y luego se denomina la patria boba en ese tiempo. Sí. ¿Crees yo que creo sí, cierto? que sí se hubiera dado, porque es que nosotros ya conocíamos la promulgación de los derechos del ciudadano, que los tradujo Antonio Nariño del francés al español, que ya habían llegado, por ejemplo, a Santa Fe de Bogotá, y que a partir de la bagatela de Antonio Nariño ya se habían difundido por parte del territorio neogranadino. Entonces, esa idea de libertad, esa idea de cambiar el estado de cosas, ya había calado en muchas personas en este territorio. Listo, Gloria, pues ahí televidentes más o menos tenemos como un escenario de geopolíticamente cómo era el mundo en ese momento, en 1719, finales del siglo XVIII. Tenemos más o menos una idea que nos da nuestra historiadora acerca de qué hubiera pasado donde Napoleón en ese momento hubiera tomado el poder y hubiera invadido España a través de la idea de simplemente llegar a Portugal. Y ahora yo quisiera como acercarnos más a nuestro territorio, ¿cierto? 1799, ¿cómo estaba geopolíticamente dividido Humberto Antioquia? ¿Cómo era Antioquia? Porque aquí hay, a través de los tiempos, hay unas discusiones de que Córdoba nació en Río Negro, Córdoba nació en Concepción. Entonces sí sería bueno como aclarar cómo estaba dividido geopolíticamente el departamento o la provincia de Antioquia en ese momento, Humberto. Pues realmente no solamente la provincia, sino toda la Nueva Granada estaba dividida en una serie de, primero, provincias, y luego aquí concretamente en la provincia de Antioquia había dos ciudades que eran la ciudad de Antioquia y Marinilla. Lo que era Río Negro y Medellín eran villas. Y dependiendo de esta, distribución geopolítica, están unos puntos más rurales que otra cosa, que se llamaban partidos, sitios, o si había minas, se llamaban reales de minas. Entonces, la ciudad de Río Negro, la villa de Río Negro tenía en ese momento varios reales de minas, varias partidas, varios sitios, y uno de ellos era el de Nuestra Señora de la Concepción, que es donde nace José María Córdoba. Entonces, a mí me parece que ese debate de que si nació en Río Negro o en Concepción es un debate bizantino, porque es que en esa época Concepción pertenecía a Río Negro, hoy en día está separado. Ahorita hablábamos de eso fuera de cámaras con los compañeros, que lo mismo pasa con Justo Arosemena, que es uno de los constituyentes de 1863 por Panamá. En esa época Panamá formaba parte de Colombia. Hoy en día Justo Arosemena, el constituyente, es un panameño. Entonces eso no merece discusión. Ahí más o menos vemos lo que era la distribución geopolítica, no solamente de la provincia de Antioquia, sino de la Nueva Granada. Ahora sería bueno contar cómo fue la infancia de Córdoba, o sea, Córdoba en ese sitio o en ese Real de Minas de Concepción, ¿hasta qué edad está, qué momento vive la familia Córdoba Muñoz en Concepción? Bueno, que se sepa, la familia se trasladó, que en ese momento tenían tres niños realmente, porque había muerto la mayor, que era Gertrudis, entonces estaba Venancia, luego seguía José María, y el tercero era el recién nacido Salvador. Ellos se trasladaron a lo que hoy es el San Vicente Ferrer.
¿Y en qué época más o menos fue eso? Aproximadamente en 1802. ¿San Vicente era también un sitio, un real de minas perteneciente a Río Negro o era independiente? ¿Cómo era el asunto? San Vicente también era un real de minas. Hay que reconocer que era un lugar pues bastante rico y incluso uno de los más ricos de allí era el padre José Cosme Echeverri. Humberto, me gustaría que ampliáramos el panorama de qué era un sitio, qué era una real de minas a los televidentes que de pronto desconocen el término y sí sería como rico acercarlos a que estuviéramos como en las mismas condiciones de entendimiento. Sí, hay que aclarar que pues, son términos, digamos, administrativos. Entonces, no tenemos un equivalente exacto, pero podríamos hablar de corregimientos, incluso tal vez de veredas. O sea que actualmente sería un corregimiento o una vereda. Sí, exactamente. Un real de minas o un sitio. En el momento actual, momento, sí, listo. Más o menos tenemos una paridad de televidentes para que nos hagamos la idea de qué era eso en ese entonces, traído obviamente a hoy. Bueno, entonces continuemos. Ellos llegan en San Vicente, me decís, a los 2 años, 1802, por ese lado, ¿cierto? Sí, hay que hacer una aclaración. Es que en el momento en que José María nace, su padre, don Miguel Crisanto de Córdoba, era alcalde pedáneo de Nuestra Señora de la Concepción. El alcalde pedáneo era el alcalde que había en los sitios, partidas o reales de minas. Y ese nombre Humberto de pedáneo, ¿de dónde viene? Porque habían alcaldes ordinarios también, ¿cierto? Sí, sí, sí. El alcalde pedáneo es una persona que depende para su administración de los alcaldes ordinarios O sea, que el jefe era el alcalde ordinario Es del correcto, pedáneo, exactamente. que en este caso sería el alcalde ordinario de Río Negro. En este caso sería el alcalde ordinario de Río Negro y se llama pedáneo porque teóricamente podía despachar los asuntos estando de pie, porque pedáneos Eran asuntos sencillos los que despachaba. muy sencillos, que se robaron la gallina de fulano, pero si ya se cometía un crimen, le tocaba era al alcalde ordinario de Río, exactamente, al de Río Negro. Entonces, don Crisanto, que para los televidentes pues, es el papá de José María Córdoba y la mamá Pascuala Muñoz, se trasladan desde el sitio, el Real de Minas de Concepción, al Real de Minas de San Vicente Ferrer. Y luego, ¿cuántos años duran allí? Creo que son 5 o 6 años, si no estoy mal, ¿o cómo es? Aproximadamente sería de 1802 a 1808, porque para el año de 1808 ya don Miguel Crisanto está de alcalde ordinario de Río Negro. Ah, listo, o sea, ya asciende a alcalde ordinario de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro en ese entonces. Exactamente, exactamente. Listo, y contanos, ellos llegan a Río Negro, a la cabecera pues, de la gran ciudad, porque sabemos que lo otro eran unas especies de corregimientos, y ¿se ubican dónde? ¿En qué parte quedaba la casa o contar? Bueno, afortunadamente tenemos ese dato, y es que la casa de la familia Córdoba quedaba en el costado noroeste del parque principal de Río Negro. Hasta ahí, en ese lugar, hubo aproximadamente unos 20 años atrás una plaquita que lo recordaba. Era metálica y entonces la robaron. Pero esa placa se debería reponer, porque Sí. creo que hay un restaurante en este momento. Entonces, incluso conserva la forma central del parque, pues obvio, del patio Esa interior. casa sufrió un incendio en el 49, si no estoy mal. No solamente En el esa casa, 59. todo el centro de Río Negro. Sí. Todo el centro histórico. Una parte que por la violencia política del Sí, sí, entonces. sí, 1800. Bueno, pero volvamos al tema. Sí, sí. Córdoba, en su niñez, en esos 8 o 9 años, cuando llega a Río Negro, ¿cuáles eran sus actividades? Él estuvo aquí en una escuela de, si no mal no estoy, de un señor Bravo, ¿cierto? De don Manuel Bravo, exactamente, que era incluso también se conserva, o ya no se conserva, yo la conocí, la casa original de don Manuel Bravo en la calle de Belchite, que es muy curioso, pues una calle con un nombre de un pueblo español, pero eso tiene su cuento de rebeldía. Entonces, ahí, en esa época no había escuelas, pues un local para escuela no, sino que se habilitaba un salón de una casa para darles clase a los niños. ¿Y qué tal era José María? ¿Era buen estudiante o qué sabes? ¿O era un chico como muy necio, dicen también? Era un chinche. Era un chinche. Sí, sí, él era un chinche, era muy necio, se metía a robar naranjas a los solares, como hacen los pelados, pues realmente no era así nada del otro mundo. Pero sí, tiene fama de haber sido sumamente necio. Y estuvo en la escuela de Manuel Bravo y no duró ni un año. Tuvieron que llamar a un señor, un muchacho ya grande, que le diera las clases principales, porque él ya sabía lo principal, que era escribir, leer,
el catecismo del Padre Astete, esas cosas. Eso lo había adquirido en San Vicente Ferrer. Creo que el párroco era el padrino, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí. Gloria. Pues no, quería como contar algo acerca como también de esa niñez de José María Córdoba, y es que él con su padre Crisanto viajó varias veces al río Magdalena a traer mercancías, se iban por el camino de Islitas y más que, digamos, alcalde, El camino de pedáneo. Islitas nos ilustras acá para todos dónde era, Por el y santuario. qué importancia tenía. Sí, por la ida al santuario. Y él era un comerciante también, o sea, don Crisanto fue comerciante, traía muchísimas mercancías al interior de la provincia. Tenía Y José actividades María ahí. tuvo la experiencia de ir varias veces con su padre a traer mercancía. No sé, Ricardo, si nos cuentas también algo de la niñez, de lo que sepas vos como historiador, pero dejémoslo para después de la pausa. Alejandro. Los rayos UV son nocivos para la salud y es necesario proteger. Soy Hazel Mora. Mi pasión, la ciencia. Mi mente curiosa siempre quiere saber más. Ahora investigo sobre los jóvenes científicos en Colombia y qué los inspira. Así descubro seres increíbles y proyectos que hacen un mundo mejor. Bueno, es que uno siempre debe cuidarse y más aún después de leer la investigación de Eberto Benjumea. Él es un investigador, ingeniero electrónico de la Universidad Popular del Cesar. Creó un dispositivo no invasivo para detectar el cáncer de piel. Es una cámara termográfica que toma imágenes, las analiza y luego busca indicadores de la presencia de la enfermedad. Es increíble y como todo joven investigador, tiene un principio, aprender haciendo. Así que llamémoslo y vamos a descubrir qué más nos enseña. Hola Berto, qué alegría saludarte. Bueno, yo sé que tú eres un apasionado de la ciencia, así que cuéntame para ti qué significa esa palabra. La ciencia ha representado para mí una nueva forma de ver la vida y de ayudar a la sociedad. Bueno, ¿y cómo surgió la idea o qué fue lo que te motivó para empezar con este proyecto? La idea del proyecto surgió al conocer sobre los alcances de la termografía en el campo de la salud. Por ello nos preguntamos si nos podría servir para prediagnosticar o detectar cáncer de piel. Este es el tipo de cáncer que presenta la mayor cantidad de enfermos comparado con el resto de tipos de cánceres. ¿Por qué es importante tu investigación y cómo crees tú que puede ayudar a las personas? Esta investigación es importante porque establece un nuevo método de diagnóstico no invasivo que puede simplificar el diagnóstico de esta enfermedad. En este caso se reduce la cantidad de procedimientos que manda un dermatólogo y que no sean necesarios. Bueno, Berto, todos los jóvenes investigadores como tú aprendieron a investigar investigando, así que ¿qué consejo tienes para esos nuevos investigadores? El mejor consejo que le puedo dar a los nuevos investigadores o a aquellos que pretendan ingresar en la investigación es que tengan los ojos abiertos a cada día, porque la verdad es que cada día trae algo nuevo y lo mejor es aprovecharlo. También que sean muy honestos con sus métodos de investigación, con sus trabajos, y finalmente que se informen bien de las normas nacionales o internacionales que delimitan la investigación. Bueno, y por último, quiero que porfa invites a todos los jóvenes a que amen la ciencia tanto como tú. Los invito a que amen la ciencia porque cada día la verdad es motivante, es impresionante. Ningún día te aburres, siempre descubres algo nuevo, conoces algo nuevo y la verdad nunca te vas a aburrir. Ay, Berto, qué palabras tan bonitas y muchas gracias por acompañarnos. Ojalá nos conozcamos pronto. El programa Jóvenes Investigadores genera oportunidades en investigación e innovación y Berto es un claro ejemplo de eso. Escucharlo me motivó a estar muy pendiente de mi investigación porque, como él dice, cada día siempre trae una nueva oportunidad.
importancia de los nombres, de los sitios en las ciudades que rememoran algo o que hacen alusión a algo y que a veces pasan muy imperceptibles. Hombre, es que la mayoría de las veces, a ver, en la época contemporánea todo se vuelve muy práctico, todo es útil, todo se mide por la utilidad que preste, entonces la gente no le pone bolas a los nombres, sino el número o el nombre para guiarse. Pero estos nombres también tienen mucho que ver con la mirada histórica, la mirada del pasado, el recuerdo. El ser humano es un ser de recuerdos y por ahí derecho es un ser de símbolos. Entonces, hemos visto, por ejemplo, aquí se llama Colombia y aquí se llama El Palo. Y El Palo es una carrera 45, pero Colombia fue posible gracias a que también existió eso que llamaron la batalla del Palo. Correcto. Y que la mayoría de la gente finalmente no, pues el palo, quién sabe. Se imaginan que puede ser un aguacate famoso, exactamente, que cualquier árbol de referencia. Algún árbol sembrado aquí, un guayacán, que lo mucho. La ceiba. Cuando hace efectivamente, como usted dice, alusión a un punto muy importante, un punto que sobre todo para esta fecha que nos reúne hoy fue, podríamos decir, el de sangre de José María Córdoba, porque fue su primera batalla y ahí casi fue muerto, le dan un tiro en el sombrero, casi le vuelan la cabeza, pero apenas tenía 16 años. Era prácticamente un niño, sí, realmente. 16 años, sí. Y ya estaba combatiendo y fue el inicio de una carrera muy gloriosa, con altibajos, con lo que se quiera, hasta su muerte en el santuario, pero que, como usted decía, fue importantísima esa batalla para Colombia. Claro. Esa batalla del Palo reinició lo que fue la búsqueda de la separación con respecto a España, porque habíamos sido derrotados, pero con esta batalla empezaron a adquirir nuevo optimismo y nuevos ríos. Fue a la orilla o en las orillas del río El Palo, que se llamaba Río El Palo. Entonces se inicia en el Cauca. Después del Palo, se da toda esta reconquista de Pablo Morillo, ¿cierto? Claro. Y obliga a las huestes libertadoras o revolucionarias o como se quiera llamar a refugiarse en el llano. Sí. Ahí tiene también Córdoba una formación que fue absolutamente privilegiada, además de privilegiada, claro, fundamental para el resto de su vida. Sí, porque ahí se encontró, tuvo oportunidad de encontrarse con otros estrategas, por ejemplo, como Simón Bolívar, como el mismo Páez, que logran, tienen otro enfoque y vienen de otras experiencias. Y ese llano es el que va a servir para darles una nueva formación a los patriotas. Y una cosa interesante de ellos es que empezaron a conducir al enemigo, al español, al ejército español, hacia lugares donde no tuvieran fácil abastecimiento. Correcto. Y esa parte fue decisiva, porque era mirar cómo eso que era una guerra de guerrillas termina valiéndose de las posiciones y cuadrar una estrategia que al final les dio el triunfo. Pero sobre todo llamaron la atención de una circunstancia que estaba pasando, y era que en el terreno nuestro el regionalismo había mantenido una guerra de intereses entre las diferentes zonas del país, regiones del país, y había dificultado la descentralización. Entonces ahí fue cuando lo de Antonio Nariño, todos ellos tuvieron, como quien dice, tuvieron que ponerse de acuerdo y decir, bueno, pues vamos a acabar de destrozar entre nosotros o vamos el mismo Nariño dijo la patria boba, porque él llamó la patria boba. Dijo, estamos aquí, estamos embobiando. Estamos embobiando. Entonces, vamos por aquí, profe. ¿Por aquí o por allá? Por aquí, vamos derecho, por aquí, por el Palo, a ver qué nos encontramos. Perfecto. Les recordamos que este programa es gracias al Fondo de las Telecomunicaciones FUNTIC. Como estábamos ahorita, Alejandro, íbamos en que nos ibas a contar sobre la infancia de José María Córdoba. Contanos, por favor, Alejandro. Sí, iba a contar una anécdota, bueno, una reflexión más bien. Si nos ponemos a pensar, Córdoba tuvo muy pocas anécdotas de infancia, ¿cierto? Un militar que a los 14 años ya se enrola en una escuela militar como la fundada por el sabio Caldas, en Medellín y en Río Negro, y pues posteriormente en Río Negro, y cómo este militar pues va a ser alumno, entre otros, de Servies, el francés, que proviene de un contexto de las guerras napoleónicas, o sea, quien es el que le enseña la disciplina militar y
es decir, cómo un niño de 14 años está en una escuela de cadetes, o sea, una escuela para prepararse para la guerra, y cómo apenas a los 15 años se inaugura con su primera batalla, como contaba pues el señor que vimos anteriormente, en la batalla de Río Palo, de las fuerzas que envió el dictador Juan del Corral al sur para apoyar a Nariño y a la Confederación Granadina. Entonces quería como contar esa anécdota. Listo. Ahorita respecto a lo que estaba hablando la historiadora Gloria, Humberto nos tenía una historia de uno de los trayectos de Córdoba con el padre, ¿cierto? Contanos por favor, Humberto. Sí, Juan Felipe, pero antes me disculpo con la audiencia porque se me enrollaron un poquito los términos y dije que Río Negro era una villa cuando en realidad era una ciudad. O sea que las dos únicas ciudades en ese momento de la provincia de Antioquia era Santa Fe de Antioquia y Río Negro, que le habían sido trasladados los títulos en 1786 de la ciudad de Arma, que limitaba con la entonces también Río Negro, ¿cierto? Y amplía su cabecera a los límites de Popayán. Es correcto, exactamente. Bueno, entonces la anécdota es con respecto a que el papá de Córdoba, o sea, don Miguel Crisanto, viajó mucho con él por el país, no solamente a la costa atlántica, sino también al Valle del Cauca, según cuenta don Manuel Uribe Ángel, y al parecer como que también viajaron a Jamaica. Entonces, la historia la cuenta don Manuel Uribe Ángel diciendo que venían del Cauca, hoy en día sería como viniendo de Cali, y se encontraron con un ladrón al que apodaban Martinillo. El Martinillo tenía una banda de forajidos y les quitaron absolutamente todo lo que llevaban. Entonces don Miguel Crisanto, que dicho sea de paso es muy interesante porque se dice que era un hombre titánico, muy grande, con un gran vozarrón y que era capaz de enderezar una herradura a mano pelada, que le dijo al ladrón: señor, pero al menos déjenos una pailita para poder hacer las comidas. Dijo: no, ni siquiera la paila, todo me lo llevo. Entonces Córdoba, que tenía unos 12 años, va diciendo: dele la paila, padre, que yo después se la cobro. ¿Pero él se las cobró o no? Sí. Ah, bueno, ya cuando era gobernador, trajeron unos prisioneros del Chocó, al parecer, y entre ellos estaba Martinillo, y Córdoba se le plantó al frente y le dijo: ha llegado la hora de que me pague usted la paila. Entonces, esa anécdota es bien interesante. Y también ajustar un detalle muy significativo, es que Córdoba era, pues yo creo que él en parte se fue por eso para la guerra, porque él era el secretario y el amanuense de su padre, el contador. El que llevaba es el contador. Sí, el que llevaba las cuentas de la tienda. Ellos tenían una tienda ahí en la casa, una compra de oro, en fin, lo mismo que tenían en Concepción. Y el secretario, el que mandaba las cartas para otros comerciantes. Entonces, don Miguel Crisanto se oponía rotundamente a que este muchacho se fuera porque se iba a quedar sin contador y sin secretario. Ahí la pregunta para Gloria, o sea, donde le hubiera parado bolas al papá don Crisanto, ¿qué hubiera pasado? O sea, no, pues imagínate, nos hubiéramos perdido del héroe de Ayacucho, sí, de todas sus hazañas, porque realmente Córdoba tiene una historia militar ejemplar. Yo creo que no por nada, pues como que la escuela militar se llama José María Córdoba. Bueno, entonces, veamos aquí, luego de, digamos que esa infancia, de ese movimiento, en esa época, reconocemos aquí la primera independencia, la primera república, en 1810, Juan del Corral es nombrado dictador de la provincia, que es cierto, es nombrado, no se autonombra, sino que lo nombran, y él se rodea de gente muy importante, como la persona más sabia en ese momento en la Nueva Granada, que es el sabio Caldas, quien huye de Bogotá y se refugia acá en Río Negro, y fundan esa maestranza, ese lugar tan histórico que queda en la Plaza de la Libertad, donde no solamente fue escuela militar, sino los primeros, digamos, procesos industriales en Colombia, y es de gran importancia como por ende para los colombianos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa maestranza? ¿Quiénes estudiaron ahí? ¿Qué clases daban? Contanos, por favor. Yo creo que aquí hay que empezar a, ¿cómo diríamos?, aclarar el punto de
qué es un dictador. Porque es que para nosotros la palabra dictador tiene un sentido muy distinto de lo que fue hace 200 años. Entonces, el dictador está tomado exactamente de las instituciones romanas. Se suspende la república en una situación de peligro extrema. Hay, digamos, amenazas en las fronteras, entonces se necesita una persona que concentre todos los poderes. Entonces, eso fue lo que pasó con don Juan del Corral. Es decir, una persona que tiene en sí todos los poderes mientras pasa la situación alarmante, ya después no. Entonces, lo que vos decías, Juan Felipe, me parece muy válido el pensar qué había en la maestranza. Era una fábrica de cañones, era una fábrica de fusiles, tenía varios talleres, el taller de limación, por ejemplo, de fundición, etcétera. Son como 6 talleres. Y curiosamente hay una cosa muy significativa en la Biblioteca Nacional de Bogotá, que es un cuaderno con las notas de varios discípulos de esa maestranza, de ese lugar donde se hacían, pues, se preparaban esas armas. Recordemos un detalle que es muy simpático, muy bonito, y es que las campanas de la Veracruz las bajaron para fundirlas y las convirtieron en un cañón. Entiendo que las de la Catedral de Río Negro también. Es probable, no sería nada raro, pues, porque, como dice el dicho, en tiempo de guerra no se oye misa. Entonces, sí, la maestranza, pues yo me imagino que cómo sería el ruido, martillando todo el día y hasta altas horas, pero ahí no funcionaba la Escuela Militar de Cadetes, porque, se llamaba era Escuela de Ingenieros Militares, porque esa funcionó en Medellín al lado de la iglesia, de lo que hoy es la iglesia de San José, que ya se la llevó por delante, pues la construcción se la llevó por delante de la Avenida Oriental. Contemos ahí, Humberto, pasa que pierde la vida o muere rápidamente Juan del Corral. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes toman el poder? ¿Cómo sigue esa primera república? Juan del Corral muere de tifo y muere muy joven, tenía 35 años, pero ya había hecho un montón de cosas. Por ejemplo, ya había hecho la maestranza aquí, había fundado en Medellín la Nitrera con el sabio Caldas, que lo había convocado desde Popayán. Había fundado el cuartel de la ciudad de Medellín también, y es decir, él dejó en ciernes un montón de cosas. A partir de ahí, digamos que se precipitan los acontecimientos, porque viene lo que comentaban ahorita sobre la batalla del Palo, lo que vimos ahí en el BTR, que es cuando desde el sur se llama las fuerzas de Antioquia, los conscriptos de Antioquia, para participar en la defensa de las provincias del sur que estaban muy, digamos, sometidas a la presión de los españoles de Perú. Listo. Ahorita hablaba Alejandro de Servier, un militar francés. ¿Qué hacía un militar francés que estuvo a las órdenes de Napoleón enseñando aquí en Río Negro a estos muchachos? Bien, es un contexto interesante porque básicamente todas las repúblicas que nacen en el contexto de la Nueva Granada se valen de instructores militares extranjeros, se valen también de armamento, van normalmente al Caribe, a Jamaica, a los Estados Unidos y a Europa a solicitar municiones, armas, pertrechos para sostener la guerra de independencia, pues lo que se avecina, que es la guerra de independencia, o para sostener el proyecto constitucionalista. Se envían una serie de delegados a traer, digamos, armamentos y también a reconocer la independencia. Uno de ellos, si no estoy mal, es Abelino Uruburu, digamos, quien va a Estados Unidos y Jamaica con 20.000 pesos de la provincia, en oro de la provincia de Antioquia, para traer armamento y pertrechos. Antioquia también le presta a Cartagena, le hacen préstitos para aprovisionarse. Creo que a Popayán también le hace algunos empréstitos, y todos estos ejércitos se comienzan a armar, ¿cierto? Sí. Entonces, muy pertinente los oficiales que vienen de las guerras napoleónicas, que ya se encuentran desempleados para ese momento, para venir a ocupar esos puestos de instrucción militar. Perfecto. Felipe, yo quería agregar algo sobre la maestranza, y es que
Fue una gran oportunidad para Córdoba haberse formado al lado del sabio Caldas, que no solamente se preocupaba por las estrategias militares, sino que era un sabio, que con seguridad que le aportó muchísimo en conocimientos de geografía y de manejo del territorio a José María Córdoba. Sí, sin duda alguna. Hay una historia de Servier que me gustaría que nos contaras ahora, pero es muy buena, es muy cómica, después de la pausa. Muchas gracias. Las personas cisexuales, los heterosexuales, o sea, la hegemonía de la sociedad, no sale a la calle a dar explicaciones respecto de lo que es, ni qué tiene entre las piernas, ni cómo se autopercibe. Y me di cuenta que era importante para mí cambiar esa mirada al respecto. Soy la Toni Domínguez, soy comunicadora social y esto es Cartografía Feminista. Lo más importante de la autopercepción es que en el ejercicio mismo es donde te da herramientas para poder pensarte en otro contexto y para poder pensarte desde otras perspectivas. Es eso, es pensarte en otras posibilidades de existencia, es pensarte en comunidad con otros, respetando la autopercepción de todos y sobre todo haciendo de esta sociedad un mundo mucho mejor. Fueron muchos años después cuando comprendí que la autopercepción es cómo pensamos el mundo, cómo pensamos el amor, cómo pensamos la muerte, cómo pensamos la familia. La autopercepción en realidad es la manera en la que todos hacemos cuerpo de los conceptos y sobre todo los transitamos en la vida social. La expresión de género se materializó cuando agarré el espejo y me encontré a mí misma. Me pude ver, me pude analizar, pasaba horas en mi adolescencia mirándome al espejo, porque geminiana y un poco actriz también, me ayudó muchísimo a conocerme las facciones y a conocerme las caras que pongo cuando hablo. Y entonces, en ese momento, en el momento de encontrarte en el espejo, es ahí donde te das cuenta cuál es la autopercepción. Es mirarte fondo a los ojos y saber que tu deseo está ahí y que necesita manifestarse. Estuve bastante peleada con esa idea de por qué nosotras teníamos que sí explicar lo que éramos y otras no. Y me di cuenta que me iba a acercar muchísimo a construir nuevos vínculos y a una mejor forma de deconstruirse si explicaba cómo había sido el proceso de autopercepción. También es muy importante explicarle no solo a las personas bisexuales, sino a los varones puntualmente, ¿no? Que quizás no se cuestionan nunca en su vida cómo llegaron a ser varones y no se dan cuenta que cada uno de ellos también tiene su autopercepción de cómo ser varón. Hay una idea construida desde la hegemonía de cómo ser persona en general, sobre todo cómo ser mujer y cómo ser varón. En el medio hay un montón de otras identidades. Las personas trans no binarias estamos justamente para mostrar ese abanico de grises, o mejor dicho, ese abanico de arco iris, que existen otras posibilidades de formas de vida. Seguimos desde la histórica Casa de la Convención de Río Negro, bien de interés cultural de carácter nacional, un inmueble que todos los colombianos debemos cuidar. Estábamos hablando con Humberto de una historia con el militar que era su instructor de Servier, el militar francés. Contanos, Humberto, por favor. Bueno, la historia es la siguiente. Resulta que cuando forman por primera vez en el patio de la Escuela de Ingenieros Militares en Medellín, los cadetes, que no eran muchos, yo creo que no eran, si mucho, 10, pero pongámosle que eran 14. Entonces, estaban todos ahí en posición de firmes y se acerca Servier, que era el instructor, y cuando vio a Córdoba, hay que hacer una aclaración. Si Córdoba a los 30 años parecía una niña de 15, ¿cómo sería a los 15 años? Entonces, Servier se quedó mirando y dijo, ¿dónde está la nodriza de este crío?
Y entonces él va contestando de la forma más, digamos, soberbia. Aquí está mi general. O sea, señalando la espada. Señalando la espada, exactamente. Entonces, desde ahí ya se veía el temple del muchachito. Sí, se le veía total el temple desde ahí, por eso llegó a ser el héroe de Ayacucho. Sin lugar a duda dudas, alguna. sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Entonces, entra Paulo Morillo, viene Paulo Morillo a retomar el poder en la Nueva Granada y en América, ¿cierto? Dicen que venía primero para Argentina, pero desemboca allá arriba en Venezuela y entra y toma el poder de la Nueva Granada. ¿Qué pasa con estos ejércitos que se formaron en ese entonces? Huyen, ¿cierto? Se esconden. Hay una cosa muy particular y es que yo creo que es importante narrar esto. Cuando Pablo Morillo llega primero a la isla de Margarita en Venezuela. Estando en la isla de Margarita hay la nao capitana o nave capitana, porque es que venían en una expedición de más de 70 naves y 10.000 hombres. Entonces, la nao capitana se incendió. Se sospecha que lo que pasó era que los marineros algunos quisieron tomarse unos traguitos de ron. Entonces, como todo era la luz de las velas, porque todavía no existían las linternas, las de ahora pues con pilas, sino todo era con velas, entonces se derramó el ron, se incendió con las velas y todo eso se comunicó rápidamente a la Santa Bárbara, que es el depósito de la pólvora. Y en esa nave capitana estaban los uniformes de los 10.000 hombres, el dinero para pagarles, las armas, las municiones, el bastimento, es decir, estaba todo. Es decir, al estallar, porque estalló, se perdió todo esto y ellos no podían darse el lujo de esperar que les mandaran de España, porque primero estaba muy lejos y segundo, pues España también estaba en su crisis debido a que recientemente habían pasado las guerras napoleónicas y demás. Y lo otro es que tenían que conseguir los recursos donde fuera ya. En Venezuela no había, porque Venezuela era un país ganadero. Realmente la parte agrícola era muy, muy pobre. Era una capitanía, hacía parte del virreinato, ¿cierto? De Nueva Granada. La Capitanía General de Venezuela, exactamente. Y entonces, ¿qué le tocaba? Morillo entró por 6 lugares, entró por Urabá, entró por Cartagena, entró por Cúcuta, entró por Popayán, sí. Yo creo que me voy a adelantar un poco, pero creo que esa idea que hace Morillo luego la toma tiempo después Sámano para hacer la misma invasión, que no la logra. Sí, no, a Morillo le funcionó divinamente, pero a Sámano no. Recordemos que este programa es gracias al FUNTIC. Ahorita te pregunto, Alejandro, entonces, ¿qué pasó? Llega Morillo y ¿cómo toma el poder aquí nuevamente en la Nueva Granada? Bien, inicialmente hay un asedio a Cartagena. No por nada Cartagena es llamada la ciudad heroica, porque no se rinde la plaza, sino hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta el hambre de la población, ¿cierto? Hasta las últimas consecuencias se rinde la plaza. Y como tú decías, ¿qué se hace con qué es de ese ejército patriota? Normalmente se desarma, se vuelven pequeñas guerrillas en el Casanare, en los llanos. Otros se van al exilio como Bolívar y los principales generales, otros se reintegran, por ejemplo Restrepo lo coge la llegada de Morillo pues, y las autoridades españolas lo cogen el camino hacia Popayán y él dice que bueno, Restrepo tenía dentro de su parentela círculos de poder que le podían ayudar pues como con eso del perdón y el indulto, ¿cierto? Hay que mencionar que la provincia de Antioquia no se fusila como en Bogotá, en Cartagena, en otros sitios. A la mayoría de la población se les otorga un indulto general para volver, como decían pues las fuentes, a abrazar pues a los brazos del amado rey Fernando VII. Y digamos, a los antioqueños que fusilan los cogen precisamente en Bogotá, que son los Arrubla y Pantaleón Arango. Si no un río negrero cae ahí, es el último presidente de la patria boba, ¿cierto? Liborio Mejía. Liborio Mejía. Pero también hay que recordar que este perdón o indulto que reciben los antioqueños también es gracias a su poder económico, ¿cierto? Porque acá también muchos intercedieron porque tenían hermanos o familiares que estaban del bando realista, estos interceden por sus familiares patriotas y los obligan a pagar
pues digamos, una alta Sí, suma Gloria, de yo creo dinero aquí al para frente, recibir el al frente indulto. de esta casa, que lastimosamente hoy ya no está, vivía José María Montoya, uno de los grandes patriarcas y los hombres más adinerados de la Nueva Granada, que hizo que no se fusilaran gran parte de... Pero también había un precio. Exactamente. Entonces la transición en Antioquia no es tan violenta como en otras provincias de la Nueva Granada. Y digamos, Sámano, pues, perdón, Morillo va entrando, pues, va penetrando de región en región y los habitantes le vuelven a rendir honores al rey, a jurar pues como la bandera pues al rey. Y se vive una época, digamos, Alejandro, eso fue en 1816, pacificación. ¿cierto? Un proceso Entre de 1816 y 1819. Bueno, entonces, Humberto, ¿Córdoba qué se hace? ¿Se queda en Río Negro o se va? ¿Cómo es el asunto? A ver, Córdoba se va con el batallón de conscriptos para el sur, concretamente pues para Popayán. Ahorita mencionaban la batalla del Palo. Entonces él precisamente participa en la batalla del Palo y una bala le tumba el sombrero, tanto que lo dan por muerto. Y es muy curioso porque en el Palo, que es su primera batalla, lo ascienden a teniente en el campo. O sea, es como un anticipo de lo que va a pasar más tarde en Ayacucho. Bueno, yo entiendo que Córdoba después está al mando del general Páez, ¿cierto? O sea, salen hacia los llanos y es donde tiene todas sus habilidades como caballista, ¿cierto? Donde las desarrolla en mejor calidad. Pero sí, contanos, Humberto, ¿cómo es el relacionamiento con Páez? ¿Qué pasa allí, en los llanos? A ver, en los llanos está, pues por supuesto está mandando Páez, hay otros caudillos de menor cuantía, digamos así. Luego Bolívar aparece cuando viene de Jamaica y se encuentran con la sorpresa de que hay otros que quieren, como Santiago Mariño o Carlos Piar, también intervenir y mandar en su pedacito. Entonces Bolívar dice, no, es que aquí el que manda soy yo. Y Bolívar, al que le tenía siempre mucho respeto era Páez. Entonces Córdoba estaba con Páez, porque todavía no había aparecido Bolívar. Pero Bolívar tenía una fama inmensa, entonces una noche Córdoba intenta escapar y se va a buscar a Bolívar, pero lo atrapan y lo llevan y Páez o el Consejo de Guerra, digámoslo así, lo condenan a ser alanceado. Entonces lo amarran a un árbol y de inmediato le van a pasar de lado a lado con unas lanzas, pero intercedieron por él varias personas, un negro muy corpulento al que llamaban el Negro Primero y el padre Trinidad Travieso, ese es el nombre del moreno. Hay un sacerdote blanco, de apellido Blanco, que es el que intercede también por él. Entonces, le perdonan la vida, pero en aras también de su valentía. O sea que él logra irse del ejército de Páez y se encuentra con Bolívar. Sí, pero no inmediatamente, a las pocas semanas. Se encuentra con Bolívar en una población de Guayana Vieja que se llama San Miguel, entonces allá se produce el primer encuentro, de manera que ahí comienza esa relación turbulenta durante bastantes años. ¿En qué año fue eso, Humberto? Estamos hablando aproximadamente de 1816. De ese encuentro, Gloria, con Bolívar, ¿qué nos puedes vos contar? Pues no precisamente de ese encuentro, ¿cierto? Porque hablar de ese encuentro sería hablar de algo muy específico, pero la relación de Córdoba con Bolívar fue una relación de amores y al final de odios. Y es muy abundante la correspondencia que nos quedó de esa época, porque constantemente se escribían cartas, y eso me parece algo muy bonito, porque todo el tiempo intercambiaban correspondencia, y en esa correspondencia se tocaban diversos temas, no solamente temas militares, sino que ellos llegaron a construir, digamos que, una amistad, al menos durante la campaña gloriosa. Ahí ya ellos empiezan con la campaña en la Nueva Granada para liberarla, ¿cierto? Que se termina, obviamente, digamos que el granito es la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, pero que realmente es una parte de la Nueva Granada y que se acaba de consolidar con hechos que suceden en Antioquia, específicamente en lo que hoy es entre Yarumal y Campamento,
en la batalla en el combate, perdón, de Chorros Blancos, que sí es bueno que nos hagas ahorita la claridad de qué es un combate, qué es una batalla, qué es una escaramuza, para saber cómo la diferencia de esas denominaciones. Pero, ¿por qué no vamos aquí con Alejandro y nos cuentas cómo fue esa campaña, luego que se llegan a Pisba, cómo fue todo ese movimiento? Bueno, antes comentar algo, Bolívar luego se exilia en las Antillas, ¿cierto? Entonces va a estar en Jamaica, va a estar en Curazao, ¿cierto? De ahí produce, bueno, siempre el ideal de Bolívar fue el reconocimiento de la lucha que él estaba haciendo por otras potencias militares en las principales Inglaterra, Estados Unidos y las principales potencias de Europa. Entonces él envía emisarios, ¿cierto?, a todos estos, digamos, ciudades, para conseguir obviamente el reconocimiento, también las armas y los pertrechos respectivos. Bolívar crean una gran expedición en Haití, ¿cierto?, en los Cayos de Haití. Es con la que Bolívar quiere intentar penetrar en el continente y expulsar a los Borbón definitivamente de Nueva Granada. Entonces, el sitio que ellos escogen son las Antillas venezolanas, ¿cierto?, las Antillas contiguas a Venezuela, para organizar estos grandes ejércitos. Margarita, la Guyana, como decía Humberto, son enclaves muy claves para la configuración de este nuevo ejército, que ya tiene una gran porción de individuos mercenarios de otras potencias, de sitios increíbles, como por ejemplo de Rusia, de Polonia, por ejemplo. Me recuerdo los husares de Hannover, ¿cierto? Los husares de Hannover, la Legión Británica, la Legión Irlandesa, los rifles alemanes, por ejemplo. O sea, una serie de ejércitos un poco privados que se van incorporando a lo que quedan de los ejércitos de Bolívar y le van dando como ese peso. El gran proveedor de armas de la República o de los patriotas siempre fue Luis Brión, ¿cierto? Robertson en Haití, por ejemplo, que triangulaba a través de Londres armamento y muchos pertrechos para la guerra. Entonces fue un ejército bien abastecido, ¿cierto?, el que logran entrar por las Guyanas, ¿cierto?, por la provincia de Angostura, la provincia de Guyana, capital Angostura. Ahí es donde hacen la famosa Constitución de Angostura, y penetran por lo espeso de la selva, en las selvas, por ejemplo, del Carúparo y varias selvas militares, reclutan indígenas. Entonces es un ejército bastante heterodoxo, o sea, hay alemanes, hay franceses, hay polacos, hay italianos, hay estadounidenses, es decir, comienzan en ese recorrido y penetran el Orinoco, ¿cierto? Ahí también se les refuerza. Recuerdo, por ejemplo, una orden que da a Bolívar a Santander, donde le entrega 2.000 fusiles para que él reclute un ejército del igual número de hombres, ¿cierto?, dentro de los llanos. Y luego hacen, digamos, esa campaña, lo van a hacer por los Andes. De ahí es el famoso ascenso al páramo de Pisba, donde muchos de estos mercenarios que no están acostumbrados a pasar de climas cálidos a bajas temperaturas, encuentran la muerte, ¿cierto? Listo, y ahí Alejandro. es el contexto de la batalla de Boyacá. Yo quisiera saber ahí cuál fue el papel de José María Córdoba en esa batalla de Boyacá. Contame. A ver, hasta donde se sabe, él estaba en el Estado Mayor General de retaguardia, de asistente del general José Antonio Anzoátegui. Entonces, esto es como quien dice, el que lleva las órdenes y las trae permanentemente. O sea que es un papel esencial, pero no muy brillante. Sin embargo, se destacó en eso. O sea, Gloria, que Córdoba no fue fundamental para vencer en Boyacá. Fundamental. ¿Cómo fue en Ayacucho? ¿O no? O sea, ¿cuál es la definición de ustedes? Pues no sé, yo quería hacer un comentario antes, si me lo permites, Juan.
y es contarle a los televidentes que para toda esta campaña militar también hubo una campaña diplomática, y aquí quisiera rescatar la figura de Francisco Antonio Osea, porque él fue el diplomático que consiguió esos recursos económicos y esos empréstitos para que toda esta campaña militar se pudiera realizar. Entonces quería hacer ese aporte al comentario que nos había hecho Alejandro sobre toda la campaña militar, pero también esa campaña diplomática que hizo un antioqueño, que fue Francisco Antonio Osea, para conseguir los recursos. Gloria, entonces se termina la batalla, sale victorioso el ejército patriota y Córdoba sale en persecución de Sámano, si no estoy mal, ¿cierto? Sale a perseguirlo, que él huye y se le logra volar en Honda, ¿cierto? Sí, de hecho, Córdoba no logra entrar a Bogotá porque resulta que cuando llegan al Puente del Común, Bolívar dispone que se siga para Honda y persiga a Sámano, que se había ido pues cuando supo del triunfo de los patriotas en Boyacá. Entonces, Córdoba se va más o menos con 60 hombres, llega a Honda, pero el virrey hace muchos días, por 2 o 3 días que se había embarcado, y se queda ahí inactivo diciendo, pues, ¿yo qué hago aquí? Entonces manda una carta a Bolívar diciéndole, por favor, deme la honra de libertar a mi provincia natal, que era Antioquia. Entonces manda la carta, esto lo cuenta Marcelo Tenorio, permisito, yo muestro el libro. Este es el libro de Marcelo Tenorio, que era un gran amigo de José María Córdoba, era un comerciante. Entonces, Tenorio lo que hace es narrar todo lo que Córdoba le narró, porque es que realmente eran tan amigos que, como diríamos hoy en día, partían un confite. Y ocurre que entonces el comunicado de Córdoba, que sube por la carretera de Honda, es decir, la carretera que une el puerto de Honda sobre el Magdalena con Bogotá, se cruza con una carta que manda el general Sublet, que va de Bogotá a Honda, en la cual se le ordena que vaya a libertar a Antioquia. Es decir, lo que pide Córdoba se cruza con lo que le ordenan desde Bogotá, una coincidencia. Que estaban conectados. Totalmente. Y él llega, entonces sale inmediatamente para Antioquia. Exacto. ¿Y cómo es el proceso de la liberación de Antioquia, o cómo se considera Córdoba libertador? A ver, él se considera libertador en el sentido de que cuando él pone los pies en Nare, Carlos Tolrá, que es el gobernador realista de Antioquia, sale por Yolombó. Que la historia es cierta, que él liberta Antioquia sin un disparo. Exactamente, sin que los enemigos lo vean ni nada. Pero de todas maneras, lo interesante es que él no tiene ninguna experiencia administrativa, solamente militar, y lo nombran comandante general de la provincia de Antioquia. Entonces él se asocia con José Manuel Restrepo para que le ayude en los asuntos de baja policía. Siendo gobernador de Antioquia, entonces le pasan 2 cosas muy importantes. La primera, el 28 de diciembre se cae aquí en la plaza de Río Negro porque él quería hacer una exhibición de coleo llanero delante de su novia Manuela Morales y Leiva. Entonces, es muy interesante eso porque lo del coleo llanero obviamente lo aprendió en Casanare y en Venezuela. Entonces, se cae del caballo porque el caballo era brioso y se encabritó cuando oyó los voladores y, en fin, la pólvora. Ese era el caballo el Inca que había decomisado, ¿cierto? El famoso Inca que le quitó en español. Y entonces el caballo lo tira por encima de su cabeza, Córdoba se golpea la propia y queda un montón de días, por lo menos 2 semanas, diciendo locuras, pero primero queda privado del conocimiento. Y de hecho lo dan por muerto cuando lo ven ahí tirado. Que, por cierto, un paréntesis, porque es que Córdoba, según los documentos, se libra de la muerte 5 veces antes de que lo maten. La primera vez ya la vimos, el palo, la batalla del palo, cuando la bala le quita el sombrero. La segunda vez es cuando Páez lo condena a ser alanceado y lo indulten en el último minuto. La tercera vez, la caída del Inca, que lo dan por muerto y dicen, no, pues se nos murió aquí el gobernador. Listo, Humberto, ahorita continuamos, que nos vamos para comerciales.
gustaría que estuviéramos en este sitio, que es el cruce o la llegada de la carrera Sucre con la calle Pichincha. Importante por lo que significó Sucre en la batalla de Pichincha y digamos que el papel también que tuvo allí Córdoba. Me acuerdo de una anécdota, más que anécdota, es un hecho que está documentado, y es que en cierto momento antes de empezar la batalla, él con su, digamos, valentía o arrojo, se les pone de frente a los cañones españoles y le dice que le tiren, y eso hace enervar a todo el mundo, a todas las huestes. No le dan, pues, pero estuvo a punto de morir, porque al fin y al cabo le dispararon con cañones y con todo, y a una distancia, digamos que lejana, pero era la manera como él demostraba su valentía, su arrojo, su fuerza, digamos, y que llevaba eso a que el ejército lo adorara más y siguiera los pasos de él. Pero, sobre todo, es lo que significó esa batalla para Ecuador y toda la campaña libertadora. Claro, claro. La campaña de los Llanos les había enseñado a todos los patriotas que había una base fundamental en los pueblos indígenas y en los pueblos, en los campesinos. Hemos dicho, empezó la batalla donde vinculó más pueblo, y eso les dio una fuerza mayor, porque el pueblo conoce su tierra y está en lo suyo. Al tener más, digamos así, más combatientes, más milicianos que conocían su lugar, se aseguraban. Porque acuérdense que la subida a esos riascos, por esos peñascos, era cosa muy seria. Se dice que parte del triunfo de los patriotas se le debió a la dificultad del terreno. Y la viveza de todos los patriotas fue darse cuenta por dónde tenían que repartir sus fuerzas, de manera que despistaran al enemigo, pero además los metieran en un lugar donde el enemigo se despeñaba fácilmente. Entonces ese aspecto geográfico jugó a favor, porque ya el demográfico estaba resuelto, sabían que era con indios y con campesinos que tenían que trabajar y que tenían que vincularlos al proceso, que no era solamente de estrategas y de principales y de mandos, sino también de pueblo. Ese 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha marcó el avivamiento, pienso yo, de toda esa campaña del sur, es decir, haber ganado, haber vencido a los españoles en un terreno complicado, como dice usted, Pichincha, que ya Ecuador es nuestra, y vamos para el sur, nos vamos para el sur porque Perú nos está llamando, Perú es el siguiente paso. Ahí es donde radica sobre todo esa importancia de la batalla de Pichincha, claro, y del papel de todos estos militares venezolanos y colombianos que se metieron fuerte en toda esta campaña. Ahí fue donde reinició donde captaron la importancia de, así como en Colombia habían tenido que unir a las regiones, sí, que estaban entre federalistas y centralistas, sí, eso lo habían como quien dice parado ya esa bronca para ver hasta cuándo le lograban derrotar a los españoles. Aquí logran también unir a Ecuador, Perú y lo que vamos a llamar Colombia. Sí. Entonces da ese nuevo brío para poder enfrentar otra vez ya con nueva energía y nuevas estrategias. Y eso es lo que va a llevar 2 años después al triunfo en Ayacucho. Eso es indiscutible. Esa fue la gran fuerza y el momento de inflexión realmente. Pichincha. Pero primero, Junín. Y por eso vamos a otro Junín. Continuamos desde la histórica Casa de la Convención. Les recuerdo que este programa es gracias al Fondo Único de las Telecomunicaciones Fontic. Humberto, nos estabas comentando de la batalla de Chorros Blancos, pero acordémonos que el centro va a ser Ayacucho, o sea que procedamos rápidamente con esto hasta llegar a Ayacucho. Vamos. Bueno, entonces Córdoba, después de caerse del caballo, queda como loco varios días, mandan a Carlos Robledo, al capitán Carlos Robledo, a reemplazarlo para que se enfrente a las fuerzas de Barletta que vienen desde Zaragoza, Nechí, etc. Y entonces Córdoba dice, no, yo soy el que las va a dirigir, se viene en silla de manos porque él no es capaz de montar a caballo, no es capaz de usar unas botas, porque quedó muy aporreado por lo de la caída del caballo. Y en Chorros Blancos, pues es decir, hay que resumir mucho porque esto empieza en Angostura, donde hay 25 muertos en Pajarito, pasan la noche en campamento y luego pasan a
el Alto Boquerón de Yarumal, donde se libra el combate de Chorros Blancos. Ahí él aplica la estrategia napoleónica y una estrategia que se repetirá en otras dos acciones militares de él, que son la acción de Ayacucho y la acción del Santuario. ¿En qué consistió? En enfrentar al enemigo desde abajo, el enemigo estando arriba. Entonces, en Chorros Blancos se aplica una segunda categoría napoleónica, que es dividir sus hombres en 3 columnas, una por el centro y 2 laterales, y Barletta no se esperaba esto porque Barletta tenía más o menos 125 hombres, Córdoba tenía 525, y obviamente era una pelea de tigre y burro amarrado, sale ganando Córdoba. Pero con esto se consolidó su fama y a partir de este momento entonces lo mandan para el sitio de Cartagena, que está en poder de los realistas. Humberto, te interrumpo ahí. La importancia de Chorros Blancos no es, o sea, hay que darle la importancia a ese combate, que fue que ya se selló definitivamente la libertad del virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Porque se cortó la estrategia, como hablábamos en su momento, que iban a imitar a Pablo Morillo para retomar el poder y perder lo que se había hecho en Boyacá. Es correcto, de Lo hecho. Lo importante es que impidió que se unieran las tropas españolas que estaban al sur con las que estaban al norte. Si se logra que estas dos tropas se unifiquen, pues se hubiera perdido esa campaña. Muy bien, Gloria, entonces continuemos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo que sigue? Él sigue para Cartagena, hasta donde entiendo. Sí, bueno, Córdoba va hacia la campaña norte, ¿cierto? Va, digamos, hay combates en el Magdalena, ¿cierto? Toda esa zona de Magangué, para entrar a Cartagena. Mientras tanto, otro escuadrón importante va con Montilla hacia Riohacha y se dirigen hacia La Guajira y hacia Maracaibo, ¿cierto? Que son los sitios donde todavía tiene control la corona española. Como decía Sandra, digamos, por Antioquia se corta ese cinturón norte y sur, ¿cierto? Que une todo el imperio, o sea, la franja occidental. Muy importante esto porque el mismo virrey Sámano despacha cartas a todos los gobernadores de esta provincia, Panamá, Santa Marta, Cartagena, Antioquia, Popayán, para que refuercen Antioquia, ¿cierto? El obispo, por ejemplo, de Popayán envía, por ejemplo, 1000 indios de los alrededores de Popayán para la defensa del sur de Antioquia, que estaba bajo el coronel de la Calzada. Después de todo esto empieza la campaña del sur, ¿cierto? Exacto, paralelo, o sea, es paralelo, mientras van hacia el norte, otro contingente va hacia el sur, y ahí tenemos, digamos, un foco de resistencia importante, o sea, que va a dificultar el avance de los patriotas hacia el sur. Tenemos, por ejemplo, el Valle del Patía, donde los patianos luchan ferozmente para impedir pues, el avance de Bolívar, ¿cierto? También tenemos a los pastuzos, que también ofrecen una resistencia importante. Se dan sucesos terribles como la Navidad Negra, ¿cierto? Sucesos nefastos. Sin embargo, a través de la negociación, a través de la capitulación también, logran, digamos, avanzar hacia el sur y entrar en otras batallas importantes como Bomboná, Pichincha, Junín, ¿cierto? Hasta llegar a Ayacucho. Yo quisiera agregar una cosita, Felipe, con respecto al combate de Chorros Blancos, y es que hay un profesor de la Universidad Externado de Bogotá, que él es antioqueño, se llama, se me fue el nombre, Daniel Gutiérrez Ardila, y él sostiene que no se trata de una reconquista, lo que se está tratando de hacer los realistas, sino una restauración de la corona de Fernando VII. A mí me parece que eso tiene sentido, tiene lógica. ¿Qué pasó ya luego en esa campaña del sur, donde Córdoba es tan famoso en Pichincha? ¿Cómo es ese proceso allá, donde se da esa libertad, eso era la Real Audiencia de Quito, que también pertenecía al virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? En ese momento están indecisos entre pertenecer a
a la Nueva Granada o al Perú. Pues de hecho ahí es cuando se produce la famosa reunión entre Bolívar y San Martín, porque hay esta disputa, entonces no se sabe qué hablaron ellos allá. Parece que Mosquera intentó dar una explicación sin haber estado, pero sí se sabe que luego San Martín dice, me voy porque Bolívar y yo no cabemos en el mismo lugar, entonces se fue incluso para Francia. De manera que ya luego sí se toma partido porque Bolívar dice, ¿dónde se ha visto que una ciudad de un río vayan a formar una república? Entonces, bueno, el asunto es que luego viene, a mí me parece que es un periodo muy complejo, porque hay muchos soldados. Bolívar le dice a Rudecindo Alvarado, un general argentino, le dice, yo no sé qué hacer con estos 22.000 soldados que tengo. ¿Esos soldados eran de qué repúblicas? De todas. De todas, lo que comentaba ahorita Alejandro, que había gente de todas partes, de Rusia, de Alemania, había gesianos, pues que recordemos que la leyenda del jinete sin cabeza sobre un soldado gesiano, de Hesse, la ciudad de Hesse en Alemania, franceses, napoleónicos, ingleses, irlandeses, españoles. Entonces era, digamos, un submundo muy curioso lo que se movía aquí. Yo no sé si María Isabel tiene algo que agregar al respecto. Perdón, no, Gloria Isabel. Importantísimo pues también hablar de los nuestros, o sea, también estaban conformados por venezolanos, ecuatorianos, en su momento panameños, pero que pertenecían a Colombia en ese momento, peruanos, bolivianos hoy en día, que en ese momento era el Alto Perú, pero hoy en día es Bolivia, y era una tropa que, como lo comentábamos fuera de cámaras, iban avanzando lentamente por el territorio hacia el sur. Sí, se quedaban unos meses en un sitio, acampaban, se abastecían, como que retomaban fuerzas y continuaban su camino, porque esa eran las personas que iban de infantería. Y recordemos que Córdoba y los generales llegaron en barco, desembarcaron en el Callao para llegar a Ayacucho. Pero había una tropa que iba terrestre. Bueno, entonces, ¿cómo ya es? Entrémonos en Ayacucho. Diciembre 1824, ¿qué pasó? Alejandro. Bueno, Ayacucho. Ayacucho es una, digamos, es la batalla final, pues ya con Ayacucho se sella prácticamente la independencia. Resulta que, bueno, cuando sucede todo esto de San Martín y Bolívar, ¿cierto? Que San Martín un poco se hace a un lado y le deja a Bolívar el mando. El mando. Bolívar inicia una campaña porque no todo el Perú estaba, digamos, conquistado, ¿cierto? El Perú se divide fácilmente entre la sierra y la costa, entonces ellos tenían el control de la costa, pero en la sierra estaba el virrey La Serna y digamos todas las huestes que todavía eran fieles a Fernando VII, a la monarquía Borbón, y surgen una serie de enfrentamientos, ¿cierto? Recordemos también que ya vamos más de una década de enfrentamientos, ya todos quieren librar esa batalla final y terminar pues como con este episodio de violencia constante. Entonces van, digamos, bordeando la sierra, se encuentran a un lado y otro de los Andes, los dos ejércitos, pero comienzan a plantar cara en algunas acciones, ¿cierto? Una de ellas es Junín, ¿cierto? Es una escaramuza que Canterac, digamos, logra ir en avanzada, pero finalmente por digamos, perseguir a las vanguardias del ejército patriota, cae como en una trampa y es una guerra que no se dispara ni un solo tiro, se libra entre caballos y sables. Entonces ahí es donde Canterac y el ejército realista peruano pierde a la mayor parte de su caballería, ¿cierto? Que la caballería en una batalla pues es muy importante para lograr una victoria.
El virrey La Serna se encuentra en Cusco, descendiendo, y digamos encuentra un sitio que es la llanura de la Quinua, si no estoy mal, donde finalmente se prepara todo para la guerra final, ¿cierto? Comentábamos antes que parece como una escenificación, ¿cierto? Hay unos episodios extraños, hay abrazos, ¿cierto? Entre uno y otro bando, hay, digamos, una serie de conversaciones, hay unas pausas que nos dirían, bueno, se trata de humanizar la guerra, de tener una guerra reglada, ¿cierto? Una guerra, es decir, de decir antes que nada los decretos por los cuales van a hacer la guerra, ¿cierto? Y bueno, pero finalmente ninguno de los bandos quiere ceder, quiere capitular, entonces se da el enfrentamiento. Yo entiendo que antes hubo unos combates en los cuales el ejército patriota salió mal librado, ¿cierto, Humberto? Sí, una semana antes se produjo el encuentro de Corpahuayco, que es una cañada. Entonces ahí les tendieron una emboscada a los españoles, a los patriotas, al ejército patriota, y les quitaron un cañón, porque ellos llevaban dos, les quitaron 300 mulas, mulas y caballos, 300 hombres aproximadamente, y de manera que los patriotas llegan mermados a Ayacucho. Es interesante destacar cómo en Ayacucho se produce lo que comentaba ahora, esa misma estrategia que ocurrió en el combate de Chorros Blancos, o sea que de alguna manera los enemigos siempre están en la parte, en la cumbre, en la parte alta. Voy a interrumpir ahí porque ya vamos a entrar como en el grueso de lo que es este conversatorio, Ayacucho. Entonces la idea es que continuamos después de la pausa. Fondo 1. De las tecnologías, ¿no? Seguimos desde la Casa de la Convención con este especial patrocinado por Funtic, en el cual Ayacucho, un héroe, un grito, un bambuco.
Humberto, yo veo aquí que nos tenés un frasquito. ¿Esto qué es, hombre? Contame a ver qué queso tan misterioso. Bueno, A ver. este frasquito contiene tierra traída de Ayacucho por el gran amigo y gran cordobista Fabián Berrío, que estuvo hace poquito por allá en esas tierras. Entonces tuvo la gentileza de traer este recuerdo maravilloso que de alguna forma también nos trae la evocación del general José María Córdoba. De manera que por eso es que es el motivo por el cual se encuentra aquí este puñadito de tierra, como para cerrar un círculo. Que eso nos inspire para continuar con Ayacucho entonces, Humberto, contanos. Perfecto. Bueno, entonces continuando con lo que decía al principio, ocurre que el enemigo, o sea, los españoles estaban en la cumbre del Condorcunca, que es un cerro que hay ahí cerca de la población de Quinua, como lo señalaba ahorita Alejandro. Y la idea de los españoles es que tienen la superioridad numérica porque tienen más de 9.500 hombres. Y en cambio los patriotas tenían más o menos entre 5 o 6.000 efectivos. Y tienen la superioridad de la ubicación, así como la tenía Barletta en Chorros Blancos. Estamos viendo las imágenes de Ayacucho. Ahí está el gran monumento donde está el nombre de José María Córdoba en uno de sus lados, los generales que participaron. Ahí se puede ver la planicie donde se desarrolló la gran batalla. Seguí Humberto narrándonos entonces la historia, por favor. Bueno, entonces lo que no tuvieron en cuenta los españoles es que el Condorcunca forma una especie de embudo, es decir, en la parte de la cumbre es amplio, pero hacia la bajada es estrecho, según entiendo, y a cada lado hay unas cañadas que son inaccesibles. Entonces, la idea de Sucre fue, le dijo a sus fuerzas, no los dejen bajar, porque una vez que estén aquí abajo en la pampa, ya los podrían aniquilar fácilmente los realistas a los patriotas, porque eran mayor cantidad y fuera de eso tenían muy buena artillería de montaña. Entonces, lo que hace Córdoba es subir en forma de cuña, se baja de su caballo, le coge su sombrero de jipijapa y les dice a sus hombres, soldados, armas de discreción, de frente, paso de vencedores. Esa fue su arenga. Paso de vencedores fue un grito eléctrico, porque es que eso nunca se había oído en ninguna batalla, ni de aquí ni de ninguna parte, porque el paso de vencedores no existe. Eso se lo inventó Córdoba en ese momentico, pero en un momento de emoción de esos, la gente, todos sus hombres se electrizaron, transmitieron las órdenes, se fueron de frente con sus bayonetas y sus lanzas sobre los españoles de la primera línea y estos bloquearon la bajada porque el camino quedó completamente saturado de caballos muertos y de soldados. Entonces los otros no tenían por dónde bajar y se desbandaron y eso fue el principio del fin de la batalla porque... Este especial también se llama un bambuco. ¿Por qué hablamos del bambuco acá? Pues porque primero, generalmente todos estos regimientos y batallones andaban con una banda marcial. Y segundo, se cuenta que sonaron las notas de la guaneña en el momento en que los colombianos estaban ahí, porque el papel de esas... Es una canción muy famosa y es bogotana, hasta donde entiendo. ¿O es pastusa. Es pastusa. Sí. Y ¿te acordás ahí algo de las letras? Que todos lo hemos escuchado, yo sé que sí. Sí. Algo de las letras. ¿A que sí? Sí. ¿A que no? La guaneña, exactamente, y todos la Por reconocemos. 1 peso y 4 reales, con tal que la quiera yo. Entonces, Sí, véanlo. eso era mucha plata. Sí. Por una guaneña, bueno, está bien. Ok, continuemos, Humberto. Bueno, entonces ya pues lo que sigue es que realmente se desbandan los españoles. Los españoles dice uno, pero ahí había venezolanos, peruanos, había de muchas partes, de Puerto Rico incluso. Y durante más o menos lo más fuerte del combate es aproximadamente 45 minutos, pero ya luego, cuando ya se ve derrotado el virrey, baja, lo hieren, digamos que se arma el caos total, porque digamos la estrategia que ellos tenían planeada no les dio
un resultado porque no se esperaban ese ataque de parte de los patriotas. Y precisamente, yo no sé si mencionar esto, Gloria Isabel, perdón, de pronto no estaré de acuerdo con eso, pero hay una interpretación que dice que en realidad los españoles se entregaron sin luchar. A mí me parece que eso es una interpretación un poquito fuerte y amañada, porque entonces, ¿por qué hubo tantos muertos? ¿Esa interpretación de dónde salió, Humberto? Yo no la había escuchado nunca. Sí, esa salió de un historiador español por allá empezando el siglo XXI, que lástima que no recuerdo el apellido del señor, pero dice que fue que incluso cuando ellos llegan a España, pues los del ejército realista, cuando llegan a España, los apodan los ayacuchos. Ah, sí, aquí ya llegaron los ayacuchos. ¿Cuál fue el saldo entonces ahí de esa batalla? ¿Cuántos por bando? ¿Cómo fue? Sí, muy buena pregunta, Felipe. Se dice, pues, según el parte oficial de Sucre, que los muertos realistas en Ayacucho fueron 1.800 y los de las fuerzas patriotas 600. El asunto es que se han hecho excavaciones arqueológicas muy modernas, muy recientes, y no han encontrado fosas comunes. Entonces, pues hay una inquietud, o que están debajo de una zona que es muy boscosa, o que están enterrados en otra parte, por ejemplo en la capilla de Quinua, porque parece que en la capilla de San Cristóbal hubo algunos restos humanos, pero como la desbarataron para construir el actual obelisco, entonces no quedaron evidencias y no hay forma ya de excavar ahí debajo. Córdoba era general en ese combate, ¿cierto? En esa batalla, perdón. General de división. Era general de división. No, de brigada. De brigada, perdón. Y ahí lo ascienden a general de división, ¿cierto? Sí, exacto. Lo bonito es que justo en el campo, cuando termina el encuentro, Sucre, que era general de división, está tan emocionado con el papel de Córdoba que se quita sus propias charreteras. Eran de oro, ¿cierto? Sí, eso era de oro, exactamente. Entonces, hago la aclaración. Las charreteras de un general de brigada tienen una estrella en la pala y las de general de división tienen 2 estrellas en cada charretera. Entonces él se las quita y se las pone a Córdoba. Es decir, lo que decíamos ahorita con lo que le pasó en el Palo, que lo ascienden en el campo directamente. Que luego ese reconocimiento se da en La Paz con la corona cívica, que ahorita hablamos de eso, que también Sucre lo hace. Exactamente, sí, pero realmente esto se lo ganó Córdoba, no es un regalo que le están haciendo, sino que lo ganó a pulso porque se portó muy bien. Listo. Gloria, Pues, ¿qué hubiera pasado si no, donde los realistas hubieran ganado y no los patriotas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Perú hubiera quedado parte no, hubiera recuperado toda América? hubiéramos seguido bajo el dominio español, se hubieran retrasado la conformación de los estados nacionales en toda América del Sur, hubiera pasado algo muy grave, y es que se hubieran retrasado procesos sociales tan importantes como la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Hubiera tenido que pasar unos 20 o 30 años más para que la tropa y para que los patriotas, digamos, se repusieran de esa pérdida, porque perder una batalla como Ayacucho, por ejemplo, hubiera significado la desmoralización de todas las tropas y también las consecuencias internacionales que esto hubiera tenido, porque como lo mencioné anteriormente, teníamos unos grandes empréstitos y unas deudas por pagar, pero igual se estaban gestionando nuevos créditos. Entonces, digamos, la confianza financiera en un ejército, ¿cierto?, revolucionario en ese momento, y que venga como en un lastre de pérdida de batallas, hubiera significado, digamos, poca confianza para nuevos empréstitos. Y también es posible que España no solamente se hubiera enfrentado sola a los revolucionarios patriotas, sino que de pronto hubiera buscado alianzas internacionales con, no sé, con otros países o con la Alianza Católica, por ejemplo. Ok, ahí vemos la importancia de esta batalla hace 200 años que sucedió en Ayacucho. Y algo también muy importante que don Humberto decía, que posiblemente yo no iba a estar de acuerdo con él, es porque yo siento que la historia hay que tratarla con mucha delicadeza, sobre todo tratándose de un hito fundacional para nuestros hermanos peruanos. Entonces, sí, hay una crónica española que habla de que la batalla de Ayacucho fue una puesta en escena, que posiblemente ya estaba acordada,
que las capitulaciones que se firmaron o que se pactaron daban cierta sospecha de que ahí había un preacuerdo, pero yo creo que eso tendríamos que estudiarlo mucho más a fondo, porque como les digo, se trata del hito fundacional de nuestros hermanos peruanos. Listo, pasó la gloria de Ayacucho. ¿Qué pasa después de ese 9 de diciembre? ¿Cómo se compone entonces el continente? ¿Cómo se conforma España cuando sale? ¿Qué sigue ahí? Felipe, antes de pasar ahí, yo creo que es importante recalcar varios aspectos, digamos, de crónica menuda de Ayacucho, que son muy bonitos. Por ejemplo, la víspera, o sea, el 8 de diciembre, a las 8 de la noche, Córdoba pide permiso para hacer una escaramuza para impedir que los españoles bajen en la noche y los sorprendan, porque es que eso hubiera sido fatal para ellos. Sí, ahorita te acordás que te dije que sería bueno que dijeras que es una escaramuza, que es un combate y que es una batalla. Yo creo que es el momento que nos aclares a todos, por favor. Bueno, la escaramuza es un encuentro muy, digamos, como muy superficial, muy somero. De hecho, en una escaramuza generalmente hay muy pocos muertos, o ninguno. En esta ocasión hubo un muerto, que fue un español, que parece que era un señor muy importante, un comandante muy importante. Entonces hacen bulla con la banda marcial y disparan, en fin. Entonces eso intimida un poquito. Eso ocurrió entre las 8 y las 10 de la noche. Al día siguiente el mariscal Monet, mariscal de campo Monet, le dice a Córdoba: hombre, ¿por qué no acordamos un encuentro entre usted y pues los hombres de usted y los hombres míos, que es que ahí hay muchos hermanos, muchos amigos, muchos primos, y ellos se quieren saludar y despedirse porque no saben si van a sobrevivir? Lo que ha hablado ahorita Alejandro. Exactamente, eso es muy bonito. Bueno, que entre otras cosas fueron 62 de la parte de los patriotas y 83 de los realistas. Eso es el dato que trae Manuel Antonio López en sus memorias tan bonitas. El otro detalle que me parece muy llamativo de Ayacucho, muy bonito pues para resaltar, es cuando termina la batalla y se acercan los oficiales jóvenes españoles a Córdoba casi que a pedirle el autógrafo y que se tomen una selfie, que no había en ese momento, por supuesto, pero que era un tributo de admiración equivalente a tomarse una selfie. Y le tocaban la ropa a ver si era real. Si era humano. Sí, como si fuera una estrella de rock. Y eso era lo que realmente era Córdoba en ese momento, una estrella de rock. Rockstar. Ok, perfecto. Alejandro, entonces, ¿qué pasa ahí? Retomo mi pregunta, ¿qué pasa después de Ayacucho? Bueno, se consolida naturalmente la independencia, un paso muy importante que es el reconocimiento internacional, ¿cierto? De Inglaterra, por ejemplo, 1825, me parece que es en abril, donde Colombia firma un tratado de libre comercio, tratado de amistad y libre navegación con el Reino de Inglaterra. Se consolida la independencia. Bueno, no se pacifica el Perú porque van a haber todavía revoluciones, ¿cierto? Todavía van a haber personas resistiendo a favor de los realistas, como por ejemplo Lañeta, que dice que su ejército resistió hasta 1827, o sea, muy tardío pues de las fechas que tenemos de consolidación de la independencia. Se hacen unos procesos, bueno, se separa por ejemplo el Alto Perú del Perú, ¿cierto? Es una de las consecuencias pues también inmediatas. El Alto Perú se va a llamar Bolivia, ¿cierto? En honor a Bolívar, donde Bolívar se le va a nombrar como presidente vitalicio, ¿cierto? Hace la polémica constitución vitalicia de Bolívar, ¿cierto? De Bolivia, que entre otras cosas, cuando vuelve a Colombia quiere aplicar aquí en Colombia, entonces... O sea que esa es la causa de la discordia con Córdoba, que ahorita hablaremos, ¿cierto? Con Córdoba, con Santander, o sea, con muchas de las provincias de la Nueva Granada, ven en la Constitución de Bolívar, digamos, algo nefasto, pues, a evitar, ¿cierto? Y se adhieren a la Constitución de Cúcuta, ¿cierto? Okay.
A mí me gustaría que miráramos esos momentos que después fue jolgorio de los libertadores, de los grandes libertadores de América. Entre esos una joya que está aquí en esta ciudad, que es la Corona de la Paz, la Corona Cívica de la Paz, que está aquí en el museo, en la plaza principal, con la cual coronan a Bolívar en La Paz. ¿Por qué no nos cuentas, Humberto, cómo fue eso? Bueno, el asunto es que lo que dijiste, los jolgorios fueron impresionantes, se llenaron las ciudades de arcos de triunfo, de lluvias de pétalos, de niñas vestidas de alegorías de las virtudes patrióticas, tedeums, campanas al vuelo, bailes, es decir, mejor dicho, creo que no daban abasto los soldados de la emoción de los pueblos que se sentían por fin libres. Entonces se cambió el culto de Fernando VII, que se ponían sus retratos a los lados del altar de las iglesias, por el culto de San Simón Bolívar. Entonces ahí es donde se producen todas estas cosas. Bueno, entonces les dan una corona, inicialmente creo que es en el Cusco. Cusco es la primera, sí. Exactamente, que se la dan a Sucre, a Bolívar. Bolívar se la pasa a Sucre y Sucre pues la manda a Bogotá, está en el Museo Nacional, junto con el pabellón de Pizarro que también se lo dieron a él. Y luego en La Paz se reproduce la misma ceremonia, es decir, la corona a Bolívar, luego él se la pasa a Sucre, porque él le tenía un gran cariño a Sucre, era su paisano y además Sucre era un gran caballero, aparte de gran militar. Y Sucre, que precisamente en aras de la decencia que tenía, recibe la corona, pero se la pasa a Córdoba. Córdoba, entonces la envía a Río Negro. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos. Se la manda con un capitán Caicedo, diciendo a mi querida ciudad de Río Negro, y entonces entrega la carta, se conserva, es una carta muy bonita, y así vino a parar la corona aquí a esta municipalidad. Ya saben, la Corona Cívica de La Paz, el símbolo de la libertad de América, está en esta ciudad. Los invitamos a todos los que nos ven en el resto del país para que nos visiten y conozcan esa joya emblemática de la libertad americana. Ahora ya entremos en cosas más complejas, en esa discordia entre Córdoba y Bolívar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué lo llevó al fin a Córdoba? A ver, yo creo que ahí esto es sumamente complejo porque es que son muchos ingredientes. Lo primero, pienso yo, que hay que mencionar es esa rivalidad que existía entre los hombres de sable y los hombres de toga, o sea, los militares y los abogados. Los unos habían libertado la patria, pusieron la sangre, pusieron el pecho, pero llegan los... legisladores. ¿Los qué? Legisladores. Los legisladores que empiezan a organizar sobre el caos que dejó la guerra. Entonces se despiertan grandes rivalidades, que no, que yo tengo más derecho que usted, etcétera, etcétera. Y además hay que señalar algo que generalmente no nos cuentan, y es la cuestión de que los soldados se habían vuelto un peligro para la sociedad, porque estaban vagando por todas partes, entonces se robaban las gallinas, se robaban los marranos, violaban las niñas. Entonces, eso es un problema de orden público realmente. Tanto que precisamente en Arequipa, Perú, le dice Bolívar al general argentino Rudecindo Alvarado: tengo 22.000 hombres que no sé qué vamos a hacer con ellos. Tengo ganas de mandarlos al Brasil para que los aniquilen, ese es el verbo que usa. Entonces, ya se había deshecho de la tercera división de Colombia, también teniendo en cuenta que, bueno, eso es un asunto muy largo que no cabe aquí, pero el asunto es que los iba a mandar para el Brasil, y el que dañó dañó el triqui, como decimos popularmente. Pero Humberto, lastimosamente el tiempo en televisión es corto, a pesar de que llevamos rato, pero avancemos un poco más, o sea, contemos cuál fue el motivo, porque Córdoba siempre lo involucran en la noche septembrina en contra de Bolívar, que fue en el 28, de 1828. Él no hace parte de esa conspiración. No hace parte, pero desde ahí, por un encuentro desafortunado, lo empiezan a tener como en contra del Consejo de Gobierno, ¿cierto? Y el propio Bolívar. ¿Qué es lo que pasa allá y por qué se detona luego de eso en 1829 la rivalidad entre los dos generales? A ver, esto empieza con Pedro Carujo. Pedro Carujo iba a la Casa de Córdoba a darle clases de francés y de inglés.
Pedro Carujo resulta ser uno de los grandes conspiradores. Córdoba no tenía la menor idea, y se encuentran al amanecer del 26 de septiembre, es decir, después de la noche septembrina, se encuentran en San Victorino casualmente. Entonces, en ese encuentro, inmediatamente Córdoba se convierte en objetivo militar. Ahí ya está muerto Córdoba. Lo que falta es que lo ultimen, pero ya está muerto. Porque es que todos empiezan, ay, qué casualidad, se encontró ahí con ese, y el otro era conspirador, y ya va a decir que no sabía. Ese tipo de sospechas asquerosas. Pero ¿cuándo parte Córdoba con el corazón partido, intrigado hacia Río Negro? ¿En qué momento parte con todas esas ideas ya en la cabeza de generar una revolución en contra de Bolívar? Aquí hay que recortar mucho, pero el asunto es que Córdoba está en Popayán, recibe una carta el general Florencio Jiménez. Él no sabía leer y escribir, entonces le dice a Córdoba, léame esta, es una carta del Libertador. Y entonces ahí le dice que hay jefes culpables que no fueron juzgados en su momento, y que, llegado el caso, que están conspirando, que los haga matar o los mate él mismo. Entonces él ahí mismo dice, blanco es gallina lo pone, está hablando de mí. Entonces inmediatamente, eso es 21 de junio, inmediatamente viene el desengaño, se viene para Río Negro. En el camino, según contaba Francisco Giraldo Sudecán, decía, hablaba mal de Bolívar hasta con los arrieros y decía, Bolívar se quiere coronar, pero de espinas se la vamos a poner. Sí. Tenemos 5 minutos para contar lo que fue ya la trágica muerte de nuestro querido general, para que avancemos entonces. Él viene a Río Negro, cómo arma la revolución, cómo es la historia. Contémoslo, 5 minutos tenemos. Habla Alejandro. Bueno, no, ahí hay un contexto importante. Córdoba lo primero que hace es lanzar proclamas a los antioqueños, o sea, levantar en armas a los antioqueños y reclutar un ejército. Que se imprimen aquí en la que tenemos... Manuel Antonio Balcázar. Sí, aquí tenemos. Exacto. Donde se imprimieron esas cartas. El gobernador de Antioquia en ese momento era Urdaneta, primo de Rafael Urdaneta, ¿cierto? El militar que finalmente es quien manda la división de veteranos a la cacería de Córdoba, ¿cierto? Pero bueno, antes Córdoba lo que hace es levantar a los antioqueños en armas, logra un ejército muy mal pertrecho, muy mal entrenado, o sea, con muchas ganas, pero con muy pocas posibilidades, y Urdaneta envía a la pesada ejército de veterano que había combatido en todas las guerras de independencia y que precisamente estaba liderado por extranjeros. O sea, las líneas que formaron en esa batalla del Santuario estaban Castelli, Crofton, Ferguson y Henry Lutze. Y Lutze, el alemán, que fueron los que avanzaron sobre el ejército de Córdoba, comandados por el general O'Leary, el irlandés. El áspide entre las flores. Entonces, obviamente 300 hombres, poco más de 300 hombres, no pueden hacer nada contra el ejército de veteranos de Colombia, y todos sabemos pues cómo fue el final. ¿Cómo fue esa batalla, ese combate? Por favor, contanos, Humberto, ¿cómo fue? Es un combate. Es un combate porque es que era otra vez la pelea del Toche y la Guayaba Madura. Entonces, O'Leary viene desde Bogotá con la intención inevitable de matar a Córdoba. Tanto que él le escribe 2 días después a Pedro Alcántara Herrán una carta en la que dice, hace mucho tiempo que el cadalso estaba reclamando un general. Hágame el favor. Entonces, les ordena primero a Castelli y después a Hunt en inglés, vaya a esa casa y mate a Córdoba. Pero Castelli dijo, no. Entonces Hunt se acerca a caballo, desde la casa disparan, le matan el caballo, él se cae, se golpea la cabeza y se levanta como borracho, pero no está borracho, no está más borracho que los demás. Entra y pregunta, ¿quién es Córdoba? Soy yo. Entonces llega 3 sablazos en un momentico. Incluso con el segundo sablazo Córdoba levanta la mano y le corta estos 3 dedos y le dice, ¿por qué me mata usted? Eso fue lo único que le dice. Y agoniza durante 3 horas tirado en el suelo. Luego, cuando muere, lo desnudan como a un perro, reparten las prendas entre los soldados, el cadáver se lo llevan esa noche para Marinilla, amanece en la casa del padre Jorge Ramón de Posada donde lo lavan, y no en un sucio zaguán como dicen en una leyenda tonta, porque tristemente
la vida de Córdoba está llena de distorsiones hechas incluso por personas que se dicen cordobistas. ¿En qué momento, hasta qué momento él está enterrado en Marinilla? Lo entierran en Marinilla, ¿cierto? Pero no con los honores correspondientes. No, de hecho lo entierran al amanecer, tipo 5 de la mañana. Dicen que el padre Jorge Ramón de Posada le cantó una misa, eso no es cierto porque ni siquiera está sentado en los libros de difuntos y ahí permanece enterrado en Marinilla 2 años y medio, hasta que la familia empieza a solicitar el traslado a Río Negro. Entonces lo trasladan a Río Negro, ¿y cómo es el proceso ya? Que entiendo que son 50 años para darle los honores que la patria le tenía que dar con el mausoleo que hoy vimos en el monumento, que es hermoso y se fabricó en París. Sí, es cierto. Lo que pasa es que pues, para estas cosas se necesitan dolientes y en Bogotá había mucho recelo contra los antioqueños porque Urdaneta dice en una carta, esta conspiración del 25 de septiembre fue obra de antioqueños. Entonces yo creo que desde ahí viene como cierto resquemor entre Bogotá y Medellín. Y entonces ahí interviene hasta Recarredo de Villa, en fin, otra gente, y logran encargar a París, pues que el Congreso Nacional encargue un monumento con una partida muy importante. Lo trasladan desde Sabanilla hasta Nare y luego a lomo debe ser de mulas hasta Río Negro, a Medellín, perdón, en Medellín llaman al ingeniero que se me olvida el nombre. Hausler, ¿no es Hausler? Hausler, para que haga lo ensamble aquí en la colina del cementerio, que algunos interpretan eso como una especie de censura, otros dicen que no, lo hicieron ahí para que lo vean de todas partes, pero otros dicen no, como era un perseguidor de la iglesia no puede estar adentro, como tampoco puede estar el señor Nichols. Es una interpretación, y no mía. Listo. A todos, muchas gracias. Obviamente la historia de nuestro querido general es difícil ponerla en 2 horas, pero hemos hecho el mayor esfuerzo con estos grandes historiadores que nos acompañaron el día de hoy, donde tratamos de hacer una conversación muy amena. Gracias, historiadora Gloria, gracias Humberto, gracias Alejandro por acompañarnos, gracias Casa de la Convención, Ciudad de Río Negro por acogernos. Hasta la próxima.